Dios me los bendiga, mis amados. Hoy está el servicio del equipo K1, los reedificadores. Y siempre lo he dicho, ¿verdad? Que el servicio a Dios es lo más importante. Para eso hemos venido aquí a la tierra, para servirle al Señor. Hoy estamos aquí predicando la palabra del Señor con mi esposa Miriam. Para mí es un sumo gozo, hermano, saber que el Señor se ha manifestado en nuestras vidas, ¿verdad? En este proceso hemos aprendido a confiar en el Señor. Y yo quiero que esté ahí en su casita. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Dice la palabra: y sucedió que a la hora de ofrecerle el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por la palabra tuya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendice tu buena palabra que va a ser predicada por nuestros labios hoy. Espíritu Santo, que seas tú hablándonos, Señor, enseñándonos, edificándonos, Señor, por la palabra, Señor, que va a ser predicada hoy por mis labios. Ordena mis pensamientos, Señor, en el nombre de Cristo. Venimos reprendiendo todo espíritu que se quiere oponer a tu buena palabra, en el nombre de Jesús. Lo que queremos hoy nosotros, Señor, juntamente con mi esposa, es edificar, Señor, a través de la palabra del Señor, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos gracias y que esta palabra en sus corazones, Señor, termine al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Estaba meditando esta noche en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Porque dice: y sucedió que a la hora de ofrecer sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, porque nuestro Dios es un Dios de generaciones y va a ser predicado, hermano, de generación en generación. Y hay que ver lo que dice: que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que se sepa hoy que hay Dios en Honduras, hermano, que se sepa hoy que hay un Dios en nuestra familia, porque Dios se ha manifestado siempre y se va a manifestar, hermano. Dice que soy tu siervo. Nosotros somos siervos. Usted que me está escuchando este mensaje, usted es un siervo del Señor, hermano. Y que dice, y que todas estas cosas se han hecho por tu palabra, hermano, porque todas las cosas visibles, hermano, son hechas, hermano. Todo lo que usted mira son hechas por la palabra del Señor, hermano. Todas las cosas que nosotros hacemos tienen que estar en la palabra, ya que la palabra es el manual de procedimientos de todo cristiano. Todo lo que está hecho, la tierra, los cielos, los mares, las constelaciones, todo lo que, hermano, todo lo que hay en el universo existe por la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios es guía para nuestra vida. Usted quiere guiar a su familia, a sus hijos, ¿no? Basémonos en la palabra del Señor, porque es nuestra guía. Como dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la palabra del Señor es un alimento, hermano, para nuestra vida. Es la que alimenta nuestro espíritu. Y es que es tan importante escudriñar la palabra del Señor, porque es la única forma de estar seguros que vamos por el camino de Él. Amén. Que estamos siendo respaldados por Dios. ¿De qué otra manera podríamos darte el testimonio del Señor si no es de acuerdo a los mandatos de Él? Y así estamos cerrando toda puerta a las tinieblas que quieran estorbar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ministrando a su pueblo. Entonces, realmente es de vital importancia que nosotros tomemos conciencia que hay que escudriñar las Escrituras. Amén. Y fíjate que me llama la atención lo que dice Mateo capítulo 4, verso 4. Pero Jesús respondió: en las Escrituras dice. Mire, por eso nosotros, hermanos, tenemos que, nuestro pie de imprenta tiene que ser la palabra, con el escrito está, porque mire lo que dice: en las Escrituras dice, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que Dios dice.
Mano, qué importante. Mano, así como nuestro cuerpo necesita el pan material para vivir, nuestro espíritu necesita el pan espiritual para sustentarnos. Entonces, en este pasaje de Satanás, que Dios lo reprenda, tentó a nuestro Señor y lo tentó, hermano, dice que ahí en Mateo 4, lo tentó todo el ayuno, todo lo tentó, ¿verdad? Y usted conoce la historia, porque Satanás quería poner en duda, lo que Satanás quería era ponerle a Jesucristo, le decía a él que no era hijo de Dios. Satanás quería poner esa duda en nuestro Señor Jesucristo, porque le dijo, si eres hijo de Dios, mire, muchas veces Satanás quiere poner en nuestro corazón y de la gente, hermano, que si somos hijos o no somos hijos de Dios. Y mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, todos nosotros, hermanos, le hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios. Por eso debemos de alimentarnos de la palabra, para que el enemigo no tome ventaja. También, hermano, si alguien tiene duda y nos pregunte, hermano, ¿qué le va a decir usted? Hermano, usted le va a decir, claro que eres hijo de Dios, porque tú recibiste a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, cuando recibimos a Cristo y creemos en su nombre, somos hijos herederos y coherederos de la promesa, hermano. Por eso nosotros, los que evangelizamos en la calle o en cualquier lugar a donde nos envíen, debemos de escudriñar la palabra, porque somos los que proveemos el alimento espiritual al necesitado. ¿Cuánta gente necesitada anda en la calle de la palabra del Señor? Por eso es bien importante, hermano, que nosotros nos alimentemos para alimentar a otros. Porque es necesario, mi querido Queruso, que usted y yo nos alimentemos de la palabra del Señor. Hermano, pero ¿para qué nos vamos a alimentar? Para alimentar a otros, para llevar el mensaje de salvación. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 3, verso 1. Entonces Dios me dijo, miren lo que Dios le dijo a Ezequiel: cómete este libro y llena tu estómago con él. Yo tomé el libro y me lo comí, y su sabor era tan dulce como la miel. Después Dios me dijo, quiero que lleves un mensaje para el pueblo de Israel. Ay, hermano, y aquí me llamó poderosamente la atención. Primero le dice, cómete el rollo, y después le dijo, quiero que lleves el mensaje de la palabra del Señor. Entonces el profeta Ezequiel, mire, fue llevado cautivo juntamente con el rey Joaquín a Babilonia. Era un hombre que Dios había asignado para llevar el mensaje a un pueblo cautivo. Entonces Dios lo ha asignado a usted para que lleve el mensaje. Y a veces nosotros no menospreciamos, ¿será que yo voy a poder? Sí, usted que me está viendo por esa pantalla, a usted Dios lo ha asignado para que predique la palabra. Entonces lo que a mí me llama la atención es que Dios le dice, cómete el rollo, cómete el libro, y después lleve el mensaje, hermano. Entonces es necesario la preparación antes que la acción. Por eso, hermano, tenemos que llevar este mensaje de la palabra de Dios. Debemos de comernos el libro, tenemos que comernos la palabra del Señor. Pero para ello requiere que nos esforcemos, como le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. ¿No? Tenemos que tener para poder predicar a otros, para darle de comer comida espiritual a la gente, tenemos que esforzarnos leyendo la palabra. Mire, porque Ezequiel era sacerdote, ¿no? Porque Ezequiel era un sacerdote de Dios. Entonces, así mismo dice la Biblia que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Por ende debemos de alimentarnos de la palabra del Señor. Quiero que leas, Miriam, Ezequiel capítulo 3, verso 3. Sí, dice, me insistió otra vez, hijo de hombre, buen provecho, cómetelo con ganas y llena tu estómago con el rollo que te doy. Así que me lo comí y en la boca me sabía como la miel, por lo dulce que era. Mis amados querusos, si no han cenado Biblia, pues es el momento, ¿verdad? El Señor nos dice, cómetelo el rollo y cómetelo con ganas y buen provecho.
buen provecho, ¿verdad? Hay que leer las escrituras, hay que deleitarnos en ellas, porque ¿quién no se deleita cuando está con un buen plato de comida ahí? Amén. Y hay buen provecho y nos deleitamos en eso. Entonces la palabra hay que leerla con deleite, hay que pedirle revelación al Señor. Y es que cuando interceptamos a una persona y le vamos a hablar la palabra del Señor, necesitamos ser concisos, precisos, convincentes, ¿verdad? Amén. Porque no tenemos todo el tiempo, o sea, no vamos a detener a alguien para hablarle la palabra del Señor y nos vamos a quedar ahí titubeando, pensando qué le decimos, contándole una historia, contándole un cuento, contándole sobre la novela, nada de eso. Tenemos que hablarle palabra inspirada por el Espíritu Santo, porque nosotros solo somos el vaso. El Espíritu Santo es el que va a convencer de todo poder a aquella persona, ¿verdad? Y si nosotros no leemos, no escudriñamos, entonces vamos a perder la objetividad y entonces no se va a poder hacer el trabajo real que el Señor quiere hacer en aquella persona, ¿verdad? Y el enemigo, si nos ve tan inseguros, con miedo, con temores, porque la verdad que es un temor santo cuando vamos a hablar la palabra del Señor, pero eso es normal porque vamos a hablar del Señor. Amén. Pero ya tener miedo es porque cuando estamos inseguros, que no tenemos una palabra del Espíritu Santo. Fíjate que algo muy importante, que Ezequiel tenía que alimentarse de la palabra, y el Señor le dice que se alimente. El Señor mismo le da prácticamente esa instrucción, que se alimente, porque iba a predicar a un pueblo cautivo, un pueblo, hermano, que estaba prácticamente confundido porque estaba en Babilonia, ¿verdad? Un pueblo que estaba prácticamente con prácticas de Babilonia, porque habían unos que nacieron en Babilonia y crecieron y tenían que escuchar a Ezequiel, ¿verdad? Ellos no, prácticamente estaban, era un pueblo que estaba confuso, ¿verdad? Porque no es lo mismo ir a predicar a una persona que desde niño le han llevado la escritura, que a un pueblo que estaba así como estaba en Babilonia, con todas las costumbres y con todas aquellas cosas que ellos miraban. Entonces, este hombre tenía que llevar el mensaje de la palabra del Señor a ese pueblo que estaba en rebeldía. Por eso Dios le dice, te escuchen o no te escuchen, sigue predicando. Porque hay momentos que uno tiene que predicar la palabra y la gente no lo está escuchando, ¿verdad? Entonces es ahí que uno tiene que tomar fuerza, y el Espíritu Santo, como que tan lindo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que le da esa fuerza a uno para continuar. Porque se puede imaginar, este pueblo rechazaba la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, aunque nos rechacen la palabra del Señor, nosotros tenemos que seguir predicando, no tenemos que detenernos, porque es una responsabilidad que Dios ha depositado en cada uno de nosotros para llevar el mensaje de su palabra, porque es una responsabilidad. Miren, esta responsabilidad es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Que el Señor ha confiado en la palabra del Señor en nosotros. Amén. Y es que debemos de ser conscientes de esa responsabilidad, que no solo es ir a la calle o al lugar donde el Señor nos mande y gritar a los cuatro vientos que Jesús es el Señor. Tenemos que prepararnos antes, y eso nos conlleva una gran demanda en nuestra vida, un sacrificio, ¿verdad? Es dar algo nuestro como ofrenda al Señor, y en este caso es dar tiempo nuestro para ir a la Escritura, escudriñarla, para doblar rodillas primero y pedirle discernimiento al Espíritu Santo, porque no se trata solo de llenarnos la cabeza de letras. Amén. Porque no es un libro de cuentos, es la palabra inspirada por Dios, y si nosotros estamos leyendo la palabra y sentimos que no hay una conexión, entonces quiere decir que primero tendríamos que ir a doblar rodillas y a pedirle al Espíritu Santo que en su gran misericordia el Señor revele su palabra, ¿verdad? Entonces sí es una gran responsabilidad, porque nosotros somos soldados de Cristo y tenemos que ir a la batalla, pero para eso es fundamental el entrenamiento. Amén. Como soldados, y el Señor nos va a recompensar el sacrificio. Amén, porque mira lo que dice Ezequiel capítulo 3, verso 18. Miren la responsabilidad que nosotros tenemos. Si le digo a un malvado, morirás, y tú no hablas, es que, hermano, el ministerio de nosotros, miren, es hablar. Es hablar. Si le digo a un malvado, morirás, y tú no hablas, con él
ni adviertes que cambie su conducta. O sea, que si usted mira una persona que anda por el mal camino, nosotros tenemos que advertirle que anda por ese mal camino. Será declarado, dice, culpable. Sufrirá pena de muerte. ¿Quién? El malvado. Morirá por su crimen. Pero yo también te haré responsable a ti de su muerte. Qué tremendo, esto me llamó poderosamente. Es lo que estábamos hablando hace poco nosotros, miren, que no, si nosotros miramos a una persona que estamos evangelizando, ¿verdad? O tal vez un vecino anda por un mal camino, o un compañero en la empresa, si nosotros sabiendo que el compañero de trabajo, o el vecino, o el esposo anda por el mal camino y no le decimos, y si esa persona muere con el error que está cometiendo y nosotros no le decimos nada, mira lo que dice. Tremendo, es Dice una que, tremenda sí, amén. Dice que nosotros vamos a ser responsables de su muerte. Pero miren el 19. En cambio, si a pesar de tu advertencia, porque Dios no amenaza, Dios advierte. Y entonces, a veces nosotros andamos predicando, no amenacemos, advirtamos a la gente lo que está haciendo mal. Dice, en cambio, si a pesar de tu advertencia no deja de hacer lo malo, ni cambia su conducta, entonces será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte, pero tú habrás salvado. O sea, si nosotros le hablamos al que está por el mal camino, pero él no quiere enderezar, pues nosotros estamos bien delante del Señor. Ya cumplimos, y es una gran responsabilidad. El 20. Y si un hombre bueno deja de hacer el bien, oiga bien, un hombre bueno, hermano, ¿verdad? Y empieza a hacer el mal, tal vez uno conoce, qué bien es ese hombre, qué buen cristiano, y usted lo mira por los años y después mira que está obrando mal. ¿Cuál es la responsabilidad suya y mía? ¿Ah? Decirle que está cometiendo un error. Esa es la responsabilidad de nosotros. Y dice, si un hombre bueno deja de hacer el bien y empieza a hacer el mal, cuando le ponga alguna piedra de tropiezo, morirá si no le adviertes. Ay, hermano, pero ¿quién le va a advertir? Le vas a advertir vos, yo y todos los que me están escuchando, porque nosotros somos predicadores de la palabra. No se le tomarán en cuenta sus buenas acciones y a ti te haré responsable de la muerte. Es que esto no solo se trata de predicar. Mira la responsabilidad que Dios nos da. En cambio, si le adviertes a un hombre bueno que no peque, y éste sigue haciendo el bien y no peca, conservará su vida por haber hecho caso a la advertencia. Pero a la advertencia que tú le hiciste a través de la palabra, y tú habrás salvado. Entonces, Dios, hermano, nos capacita por medio de su palabra para decirle a la gente que esté en error. Pero si no le decimos, esa muerte, hermano, cae sobre nuestra responsabilidad. Y es que esto es serio, esto es sinceramente serio. Miren, te puedes imaginar que vos sepas que alguien está obrando mal, ¿verdad? Y no le digas, y le pasa algo, es tu responsabilidad. Insisto que debemos de orar siempre, clamar al Señor revelación, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que va a convencer. Nosotros solo vamos a exponer el Evangelio. Y el Espíritu Santo se encarga de convencer de todo pecado. Debemos de pedir sabiduría. Porque si no, vamos a hablar con nuestra propia alma. Y ahí es donde nos puede pasar, Dios reprenda al diablo. Como Juan el Bautista, ¿verdad? Que habló tal vez en el momento no apropiado. Y sin sabiduría. Entonces debemos de pedirle al Señor sabiduría de lo alto para que cuando vayamos a hablarle a una persona sea el Espíritu Santo convenciéndole. Amén. Quiero que lea Gálatas 6.1, mira lo que dice. Gálatas 6.1 dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben de corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Otra vez el Señor aquí nos habla, que si alguien anda por el mal camino, mira lo que dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, alguien anda por el mal camino, hay que corregirlo. Amén. Pero ¿cómo hay que corregirlo? Debemos corregirlo, hermano, con humildad, con mansedumbre, con voz tranquila, haciéndole saber su error.
Primero, hermano, se le dice lo bueno, después se le dice el error. Entonces hay que corregir como nos gustaría que nos corrigieran a nosotros, sin ofender a nadie, ni gritándole, sino con humildad. Por eso amén. Por eso es importante alimentarnos de la palabra, para saber qué hacer en determinada ocasión. Entonces, hay situaciones que nos vamos a ver nosotros en la calle, en los asilos y en todo lugar. Tenemos que saber qué hacer en determinada acción, pero por eso tenemos que alimentarnos de la palabra. ¿Se imaginan a Ezequiel en el ambiente que ese hombre tenía que predicar? A un pueblo confundido, a un pueblo cautivo. Hay mucha gente que está cautivo en drogas, en alcohol, confundida, hermano, que viene deprimida, que viene de hogares, hermano, pero desastrosos. ¿Cómo tú le vas a hablar? Entonces, por eso está en la Escritura. Vos tienes que comerte el rollo para poder hablar a la persona. Mire Apocalipsis capítulo 10, verso 9, lo que dice: yo fui y le pedí al ángel que me diera el librito. Y el ángel me contestó: tómalo y cómetelo. Hermano, ¿qué hacemos en la mañana? Agarrar el librito y empezar a comerlo. ¿Desde cuándo no se alimenta usted la palabra? Usted sabrá. En la boca te sabrá dulce como la miel, pero en el estómago te sabrá amargo. Yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En efecto, en la boca me supo dulce como la miel, pero en el estómago me supo amargo. Entonces me dijeron: ay, hermano, otra vez, o sea, primero se come el libro y mire lo que tienes que anunciar: los planes de Dios a la gente de muchos países, razas y reyes. Mire hasta dónde vamos a llegar. Usted queruso, cómase el libro, porque tiene que anunciar los planes de Dios a la gente de muchos países, razas. Pero fíjate que hay un orden. Primero se comió el libro y hasta entonces le dijeron que tenía que anunciar los planes de Dios. O sea que si no nos comemos el libro, no nos envían, ¿verdad? Entonces hay un orden. Primero comemos el libro y después el Señor nos dice para dónde vamos, porque la Biblia da testimonio claro de Jesús y de la obra de Él en la cruz, y eso es lo que nosotros predicamos, la venida del Señor. Amén, que Dios nos auxilie, porque vamos a llegar a muchos países. Amén. Y ahorita en YouTube estamos llegando a muchos países. Amén. ¿Verdad? Entonces es bien importante, hermano, que nosotros nos comamos el rollo. Yo siempre digo: aliméntate para alimentar. Y vamos a seguir, hermano, con este tema, ¿verdad? Que el pan, tenemos que alimentarnos del pan para recobrar fuerzas. Primera Reyes, capítulo 19, verso 7, mira lo que dice: y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y me dijo. Aquí Elías prácticamente estaba como deprimido, ¿verdad? Pero el Señor siempre no va a hablar, hermano, porque ustedes bien saben quién era Elías. Come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió. Con la fuerza de aquella comida, ¿bien? Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Elías, hermano, usted conoce la historia, era un hombre de Dios que había tenido éxito en todo lo que él hacía, hermano. Hizo que por medio de su palabra, hermano, no lloviera y que lloviera. Descendió fuego del cielo, mató a 850 profetas de Baal, pero una mala noticia: se desanimó a tal grado que perdió las fuerzas para seguir ejerciendo la obra del Señor. Este hombre era, hermano, Elías, hermano, un gran siervo de Dios. ¿Sabes cómo le decían a Elías? A Elías le decían el Señor Elías. Y este hombre, hermano, resucitó a un muchacho. Pero mire cómo cayó este hombre: cayó en depresión. Entonces, ¿por qué? Por una mala noticia que le dieron. Entonces, muchas personas, o tal vez nosotros, cuando estamos débiles y no nos alimentamos de la palabra de Dios, hermano, nos enfriamos tanto que no buscamos la presencia del Señor. Porque mire lo que dice: cómete, dice, y con aquella comida, dice, caminó 40 días y llegó al monte de Dios.
Entonces, si nosotros nos alimentamos de la palabra, vamos a buscar de la presencia de Dios. Pero si nosotros dejamos de comernos el libro, obviamente nos vamos a ir alejando poco a poco, ¿verdad? Hasta apagarnos. Recuerde que Elías estaba amenazado de muerte. ¿Cuántas amenazas podemos tener nosotros a nuestro alrededor? Que vamos a perder la casa, que nos van a perder nuestros hijos. Y las preocupaciones, hermano, traen cansancio al alma. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo: Marta, Marta, cansada, turbada estás por muchas preocupaciones. ¿Cuánta gente vive preocupada con tantos problemas, ¿no?, que hay en la sociedad? ¿Ah? Por eso la palabra del Señor dice: venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar y daré reposo para sus almas. Mucha gente en el mundo anda atribulada por tantos problemas, ¿no? Pero cuando nos toque, porque les va a tocar evangelizar a ese tipo de personas, hermano, usted tiene que darle ese sustento espiritual de la palabra del Señor. Y que ahí vemos la gran importancia que tiene, porque cuando nosotros estamos escudriñando la palabra, el Señor primero nos ministra a nosotros. Entonces, no solo es el poder ir a evangelizar a otros, porque qué triste sería que salgamos a proclamar las buenas nuevas, a dar ánimo a otros, pero nosotros realmente no tenemos ánimo ni tenemos fuerza, sino que estamos tristes, sino que estamos necesitados porque necesitamos ser ministrados por el Espíritu Santo. Y ahí en el secreto, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos escudriñando, el Espíritu Santo nos empieza a ministrar y nos empezamos a leer a nosotros, a hacer un análisis a nosotros mismos y empezamos a ver la necesidad que tenemos del poder del Señor, y es ahí donde el Señor nos ministra y nos prepara para poder ir a la batalla, ¿verdad? Y tal vez nos damos cuenta de que estamos sirviendo, de que estamos yendo al templo y todo, pero realmente estamos dormidos, estamos en un adormecimiento espiritual, pero la palabra es viva y eficaz en todo tiempo, y allí nos hace ver que nosotros realmente necesitamos un toque de Dios antes de poder ir a ministrar a otros, porque seguramente nos va a tocar ministrar a otros que están viviendo dificultades similares a las nuestras. Amén. Pero nosotros ya llevamos una palabra, un testimonio vivo en nosotros de que la palabra que llevamos tiene poder del Espíritu Santo por siempre y para siempre. Amén, gloria a Dios. Mire Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Y yo se lo digo a ustedes porque sé que ustedes son gente, hermano, incluso gente fuerte, gente valiente, pero puede llegar un momento que uno se puede debilitar. Y yo sé que a alguien le está hablando al Señor en este momento. Dice: sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni se temoricen de ellas, porque el Señor su Dios irá con ustedes. Amén. Él no los abandonará, ni nos olvidará. Así que si tú estás pasando un momento difícil, tú que predicas la palabra, o tal vez predicabas y te olvidaste y estás escuchando este mensaje, Él no te va a abandonar, porque es una promesa del Señor. Entonces, ante los problemas tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, sabiendo que el que pelea por nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, como cristianos, siempre vamos a estar en lucha, siempre, va a haber una lucha, ¿verdad? Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros peleamos con cosas espirituales. Por eso tenemos que recobrar fuerzas. Pero ¿cómo vamos a recobrar esa fuerza? Alimentándonos de la palabra del Señor, de la palabra del Señor. ¿No? Porque recuerde, mi querido Peruso, mucho camino te falta que recorrer. Mire Proverbios capítulo 16, verso 24. Mire, panal de miel son las palabras agradables. Esa es la palabra que nosotros tenemos que llevar a la calle. Dulces como el alma y salud para los huesos. Qué bonito, hermano. Por eso dice: cómete el rollo y tus palabras van a ser dulces como la miel. Dice: panal de miel son sus palabras agradables. Hermano, mire su boca, lo que usted habla. Pero no podemos estar en la escuela de evangelismo y maldiciendo a la gente. No podemos estar en la escuela de evangelismo y maltratando a los hijos, maltratando a los yernos. ¡Qué tremendo! Hermano, no se puede. Y pueden imaginar, voy a hablar de mí, que yo predique la palabra, hermano, y tratando mal a mi esposa y a mis hijos, hermano. ¿Saben por qué? Hermano, porque nuestra boca es un panal de miel. No de hiel, de miel. De miel, claro que sí. Vamos a ver ahora el pan
de reposo, porque tenemos que alimentarnos, ¿eh? Y el pan es la palabra del Señor. Y en este pasaje que voy a leerles, Saúl quería matar a David. Recordemos que Saúl era la autoridad de David, y sin embargo David nunca quiso levantar la mano, ¿verdad?, a Saúl, ¿verdad? Porque él sabía que no había que tocar a los ungidos, hermano. Y todo comenzó por un canto que cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso hizo que Saúl sintiera envidia, al grado, hermano, que le montó persecución al rey David. Era un canto de comparación, pero uno no tiene que comparar a nadie. Y la palabra del Señor dice, fíjense que a veces nosotros, este predicador aquí, este predicador es mejor. No digas que un predicador es mejor que otro, porque cada quien edifica, cada quien, Dios, hermano, le pone la palabra del Señor. Somos vasos, ¿verdad?, que nos va a usar conforme a su propósito. Entonces Saúl se sintió como envidia por la comparación, ¿verdad?, que el cántico decía. David se fue huyendo y llegó a Nob, donde estaba el sacerdote llamado Ahimelech, el cual le dio a David pan sacerdotal. Entonces, que habían quitado de la mesa de la preposición, ya que cada día de reposo cambiaban los panes, ¿verdad? Entonces, los panes, ustedes saben que estaban en la mesa de la preposición, que estaban en el lugar santo. Y miren lo que dice primera de Samuel 21:4. Respondió el sacerdote a David y dijo: no hay pan común, porque David llegó con hambre en ese momento, ¿verdad? No hay pan común a la mano, pero hay pan consagrado. Ay, hermano, siempre que los jóvenes se hayan obtenido de mujer. Entonces, este pan se lo dio el sacerdote a David. Si lo aplicamos nosotros, hermano, nosotros somos sacerdotes que le proveemos el pan a la... Antes de predicar, recuerden que somos sacerdotes, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer una labor sacerdotal. Recuerden que ese pan fue cambiado el día de reposo. Entonces, el alimento que nosotros llevamos, ¿no?, tiene que traer reposo al que lo escuche. Recuerden que David tenía el corazón angustiado en ese momento, hermano, porque tenía una pena de muerte, es decir, Saúl lo quería matar. Entonces, este pan le dio reposo a David. Este pan que comió David le dio reposo y le dio tranquilidad. El pan que nosotros le damos a la gente, hermano, le tiene que traer reposo. Entonces, la palabra de Dios trae reposo para nuestras vidas. Por eso ustedes se recuerdan cuando la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo antes de darles el pan? Dice, les dijo que se recostaran. Entonces, cuando ya estaban en reposo, les dio el pan. Entonces, el pan de la palabra te va a traer reposo a ti y a mí. Y ese pan te va a traer, tú con esa palabra le vas a dar reposo al que anda angustiado en la calle. Es que Dios siempre nos provee ese pan, ese maná. Y a veces muchas personas están en el desierto. Hasta ahí también el Señor nos da el pan, ¿verdad? Cuando estamos atribulados, cuando estamos en el desierto. Mire, Éxodo capítulo 16:31, lo que dice: los israelitas llamaron maná a lo que recogían. Era blanco como semilla de cilantro y dulce, otra vez. Es que la palabra es dulce, hermano, como hojuelas de miel. El 16:25, los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a las tierras habitadas. Es decir, lo comieron hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. El maná era el pan que descendía del cielo. Era el pan que Dios daba a los israelitas, mire, por 40 años. Ese pan caía todos los días, ¿verdad? Era el sustento diario y nunca dejó de caer, hermano, ese pan hasta que llegaron a... Por eso dice la palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso, si estamos pasando un desierto, no importa cuál sea, el Señor nos dará la palabra para ser sustentados. Entonces, si nos encontramos, digamos, una persona pasando un desierto, dile: el Señor está contigo, no temas. Porque la palabra de Dios dice, y recalco nuevamente: no he visto justo desamparado. Y también dice: dile al justo que le irá bien. Y aquí estoy hablándole a un montón de justos yo, que le va a ir bien. Hermanos, no tenga temor. Mire, Dios se encargó de darle de comer a su pueblo y comían según lo que ellos podían.
Yo tengo una pregunta, mi querido Jesús. ¿Cuánto te alimentas de la palabra del Señor? Mire Éxodo capítulo 16, verso 21, lo que dice. Cada uno recogía por las mañanas lo que necesitaba para comer, pues el calor del sol lo derretía. Cada uno sabe cuánto se alimenta. Es igual con la palabra del Señor. Cada quien sabe cuánto lee. Si usted lee un capítulo o un versículo o 5 capítulos, cada quien sabe. ¿Ah? No se vaya a poner la dieta de la palabra. No, claro que no. De la palabra. Exacto que no. Entonces, la comida que Dios la servía como en un buffet. Cada quien se sirve. ¿Ya? Cuando usted llega, mire ahí a un lugar de buffet, usted agarra ahí. Yo he visto uno que agarra. Ahí sí se vale repetir. Ahí puede repetir. Entonces, esto es sustento diario. Si dejamos de comer, nos vamos a desnutrir, hermano, y podemos desfallecer. En cambio, el que se nutre de la palabra se mantendrá bien fortalecido, ¿verdad? Por eso, mire, Noemí se fue de la casa del pan, dejó de alimentarse y se fue a alimentarse con otras clases de comidas, con la comida de Moab. ¿Y saben qué? Perdió su esposo, perdió su familia y se amargó. Por eso, si nosotros, por eso la palabra es dulce, ¿va? Porque la palabra del Señor nos enseña cómo debemos de comportarnos y nos da aquel alimento que nos hace fuertes. Y en medio de la prueba, por eso nosotros vivimos gozosos. ¿Verdad, mi amor? Amén, amén. Y fíjate que en Éxodo 16:32 dice: después Moisés le dijo al pueblo, Dios nos ha ordenado guardar unos 2 kilos de maná para que nuestros descendientes vean el pan con que Dios nos alimentó en el desierto cuando nos sacó de Egipto. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque dice para que nuestros descendientes vean el pan con que Dios nos alimentó en el desierto, y sí que sabemos del pan que Dios nos ha dado en el desierto, ¿verdad? Entonces, a mí me llama poderosamente la atención porque por lo menos yo en lo personal anhelo dejar un legado a mi generación, a mis descendientes, ¿verdad? Entonces, veo el compromiso que debemos de tener con el Señor, de escudriñar la Escritura, tomar las promesas que son nuestras y escribir en el corazón de nuestros hijos eso que Dios ha hecho en la vida de nosotros, esa palabra que Dios ha cumplido en nosotros, esas promesas que hemos hecho vida en nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, un día tal vez no estemos para personalmente decírselo dentro de muchos años, pero va a seguir este legado, porque lo vamos a dejar escrito en el corazón de nuestros hijos, aunque es unos 2 kilitos, dice ahí, ¿verdad? Hay que darle a nuestros hijos, hay que hacerle ver que cada promesa que llega a nuestras vidas es porque un Dios todopoderoso lo ha permitido y que es Él el que nos provee. Asegurémonos de guardar unos cuantos kilos, ¿verdad? De esas promesas que hay escritas ahí, pero si nosotros no abrimos la palabra, no abrimos ese libro, no vamos a saber lo que contiene, entonces no vamos a poder darle a nuestros hijos para que ellos guarden y guarden para sus hijos y sus hijos de sus hijos. Entonces, mire qué importante es y qué bendición trae el poder escudriñar. No solo es decir, bueno, me toca ir a evangelizar, voy a leer un texto y me lo voy a memorizar, y se lo memorizó y al día siguiente no se acuerda. Es mejor hacer vida a aquella palabra que el Señor nos da, aquel rema que Dios nos da, y escribirlo y guardarlo para nuestras generaciones también. O sea, no solo es el hecho de tener palabra para ir a dar. Claro, ese es el punto, ¿verdad? Que como proclamadores de la palabra tenemos una gran obligación de ir a predicar la palabra. Tenemos que escudriñar para ir a predicar la palabra, pero tiene beneficios, porque esa palabra que el Señor nos da se va a hacer vida en nosotros y en nuestros hijos también. Sí, entonces lo que vos decís, mire, es para nuestros descendientes. Sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que aparte de predicar la palabra del Señor, nuestros hijos se van fijando en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y también cuando ya nosotros no estemos, a ellos se les van a quedar grabados, ¿verdad? ¿Qué hacía mi padre en esta situación? ¿Verdad? Entonces, mi padre buscaba, mi padre oraba, mi padre leía. Entonces, eso lo van a llevar ellos de generación en generación, sabiendo que tiene que reinar en el hogar, se llama nuestro Señor Jesucristo. Y es que a veces uno cree que los chicos no se fijan en lo que nosotros estamos haciendo, aunque estén muy
atareados con otros asuntos de ellos, con sus estudios o con lo que ellos hagan, ellos se están fijando en lo que nosotros estamos haciendo. Ellos se fijan que nosotros leemos, ellos se fijan si nosotros oramos, ellos se fijan en todo, en nuestra perseverancia, en nuestra tenacidad, en todo eso, ellos se fijan. Entonces, hay que darle este buen ejemplo también a ellos, ¿verdad? Que nos miren leer esa palabra, pero que nos miren leerla y ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. Porque es importantísimo, hermano, para que la palabra vaya trascendiendo de generación en generación. Sabiendo ellos, ¿verdad? Y ellos van, cuando recuerden, y siempre lo recalco, ¿qué hacía mi padre en esta situación? Entonces, es bien importante saber, ¿verdad? Y ellos se van a defender siempre con la palabra y se van a acordar de todas las cosas que nosotros hemos hecho en la obra del Señor, ¿verdad? Y ahora tenemos el pan para los soldados. Y déjeme decirle, mi querido Queruso, tú que me estás escuchando, tú eres un soldado del Señor, ¿verdad? Y un soldado, hermano, está hecho para predicar, para andar en el sol, para andar bajo el agua, para estar predicando al Señor en todo tiempo. La palabra del Señor tiene que estar en todo tiempo. Somos predicadores, no solo de verano, somos predicadores de invierno, somos predicadores no importando las circunstancias, ¿verdad? Porque hay mucha gente que solo cuando está bien le gusta predicar, pero cuando está en un momento de tribulación ya dejan de predicar. No, nosotros somos cristianos, hermanos, que tenemos que edificar con la palabra, no importando las circunstancias. Que Dios nos dé esa fuerza, que Dios nos dé ese ímpetu para seguir adelante. Así es que si tú me estás escuchando y si estás en un momento de prueba y has dejado de predicar al Señor, vuelve a los caminos del Señor, reconcíliate con Él, porque para el Señor te mira a ti como predicador, pero tú en este momento andas como Jonás, alejándote de la presencia del Señor, pero tú eres un soldado, ¿verdad? Que por medio de tu boca muchos van a ser salvos. Así que yo te insto en este momento de que nos pongamos a cuentas con el Señor y sigamos adelante, que ninguna tribulación, ninguna tristeza, ni nada de lo que estés pasando te impida predicar la palabra de Dios, porque tú eres un soldado. Y mira lo que dice, miren, porque nosotros somos soldados, pero lo más importante es que hay pan para los soldados, ¿verdad? Porque el soldado, yo me acuerdo cuando yo estuve en las Fuerzas Armadas, hay momentos que uno quiere desfallecer. Entonces, pero la palabra que uno le dan ahí, ¿verdad? Entonces lo fortalece. De igual forma, ¿verdad? Nosotros somos soldados del ejército del Señor y Él nos dejó el pan de la palabra, el sustento para estarlos alimentando. Entonces, el Señor, hermano, nos dejó ese pan, ese sustento, el sustento para los soldados. Es una promesa, ¿verdad? Te lo leo si quieres. Dice 2 Samuel 16:2, dice, el rey le preguntó, ¿para qué traes esto? Y Siba contestó, los sanos son para que monte en ellos la familia real, los panes y la fruta para que coman los soldados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Mire qué importantísimo. Entonces, yo subrayé aquí panes y coman los soldados. Entonces, el pan es para que coman los soldados. Recuerde que los soldados se cansan, ¿verdad? Los soldados a veces son heridos en la batalla, ¿verdad? ¿Cuántos soldados de nosotros pueden estar heridos? ¿Verdad? Y esas heridas tienen que ser sanadas, ¿verdad? ¿Y quién las va a sanar? Pues la palabra del Señor. Otros soldados se enferman, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor ha dejado ese pan para que coman los soldados, ¿verdad? Porque un soldado es aquel que está presto para la batalla, es aquel que tiene que saber manejar sus armas, es alguien que tiene que perder el miedo, porque en la batalla el que es miedoso no puede ir. Pero entonces, prácticamente el Señor dice, hermano, que no tenemos que tener miedo. Entonces, es el pan que yo te vengo a dar a ti como soldado, que si estás desanimado, ¿verdad? Que te reanimes, que si tienes miedo a algo que estás pasando, hermano, ¿verdad? Tenemos a nuestro Señor, ¿verdad? Como comandante en jefe, ¿verdad? Que Él no ha perdido ninguna batalla. Por eso, Él, hermano, Él está de parte de nosotros. Y ese es el pan que yo te traigo hoy como buen soldado de Cristo, que tienes que seguir adelante, peleando la buena
batalla. Entonces, hay varios panes de soldados en los cuales voy a mencionar en esta noche. Está el pan de la sanidad, ahí está en Lucas capítulo 7, verso 2, y el siervo del centurión, a quien apreciaba mucho. Mire, el centurión era un soldado, ¿verdad? Pero tenía un grado él en el ejército, era capitán, manejaba una centuria, y este hombre apreciaba mucho, ¿va? A un siervo que estaba enfermo a punto de morir. Entonces, este centurión se preocupó, él quería una palabra, él sabía que Jesús andaba ahí, ¿verdad? Dice que mandó a unos ancianos, mandó a unos amigos, ¿verdad? Entonces, por eso, dice en Lucas 7:7, por eso no me tuve por digno de ir a ti, más bien di la palabra y mi criado sanará. Oiga bien, entonces, este centurión no era prácticamente del pueblo de Dios. Miren la fe que este hombre tenía, que este soldado tenía, que este capitán tenía, hermano, porque él era un hombre que le dijo a Jesús: yo soy un hombre que soy autoridad, pero también estoy bajo autoridad, ¿verdad? Entonces, este soldado necesitaba ese pan para que su siervo sanara. A veces nosotros necesitamos una palabra para que nuestro familiar se sane, porque hay enfermedades también del alma. Y fíjate que se me viene un pensamiento. En este momento necesitamos esa palabra. La necesitamos. Muchos la necesitan porque todos sabemos de que está el mundo entero cruzando la enfermedad de COVID, donde no se puede acercar uno al enfermo. Donde no se puede. De hecho, lo vivimos en la actividad que se dio el sábado, ¿verdad? Que nosotros sabíamos que que allá lejos, en aquellas paredes de aquel hospital, muchos enfermos, tal vez escuchando la palabra, pero que en otro tiempo nosotros tranquilos entrábamos y ministrábamos y aceptaba a la gente y reconciliaba y se sanaba, pero en este momento no podemos llegar. Y así como en mi caso, que yo estuve ahí hace 5 meses, yo estuve allá al otro lado, allá donde están aquellos enfermos, y yo te contaba la vez pasada aquella necesidad de escuchar una palabra del Señor, y tal vez alguien allí pone pero música del mundo, pone otra cosa, y yo no necesitando una palabra del Señor, pero sabiendo, yo recordaba esta palabra y yo sabía que muchos estaban orando por mi persona, que tú estabas orando por mí, Amén, que todos estaban orando, y yo les agradezco a propósito a todos los que han estado orando por mi salud, y yo sabía que esa palabra de vida iba a llegar a mi vida, y con esa fe que Dios nos dio, llegó a mi vida. Amén. El Señor hizo la obra en mí. Entonces yo puedo dar testimonio de eso, que nosotros podemos mandar una palabra de sanidad, tener esa fe del centurión, de que si el Señor da esa palabra de que va a vivir, si tú tienes un familiar en un hospital, si no puedes ni acercarte a él, nadie puede llegar a orar por él, ten la fe que tú mandas una palabra de poder, de sanidad hasta aquel lugar, y que tu pariente se levanta en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ese pan de sanidad es tan hermoso porque en este tiempo lo podemos apropiarnos de esa palabra donde el Señor solo manda una palabra, ¿verdad? Y nosotros como parientes la creemos y se hace vida en aquel que está enfermo. Amén. Es bien importante porque este hombre, este soldado se preocupaba, ¿verdad? Pero Jesús envió la palabra, y como dice Miriam, en estos momentos a veces no se puede llegar a las casas, ¿no? Ni a los hospitales, pero solo mandamos la palabra del Señor. Qué importantísimo, hermano, es el pan que el Señor nos ha dado. Miren Lucas capítulo 3, verso 14, lo que dice: también unos soldados le preguntaron diciendo, miren, hermano, ¿y nosotros qué haremos? Porque yo estaba predicando y él les dijo: no hagáis extorsión ni denunciéis falsamente a nadie, y contentaos con vuestros salarios. ¿Por qué le diría el Señor a los soldados eso? ¿Verdad? Entonces, el pan que Jesús le dio a estos soldados fue el pan de la rectitud, de actuar de una manera honesta con los ciudadanos. Se pueden llevar este pan a un cuartel militar y predicar eso, hermano, porque nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que actuar con rectitud en todo lo que nosotros hagamos, hermano, ¿verdad? Amén, amén.
es también tener fidelidad a la doctrina, ¿verdad? Es rectitud. Nosotros andamos predicando, nosotros tenemos que también ser fieles a la doctrina. Esto creo que encierra, ¿verdad?, bastante de lo que nosotros debemos ser delante de Dios. Nosotros debemos ser personas rectas delante del Señor, ¿verdad? No andar por ahí murmurando de nada ni por nada. Y tampoco hay que manosear el alma de las personas, ¿verdad? Sino que tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. Y aquí te voy a leer el pan de la firmeza, ¿verdad? Es otro pan que el Señor nos da. Dice 2 Timoteo 3, tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él. Ajá. Y si yo creo firmemente de que mis hermanos querusos están muy claros en esto y me gusta esto, ¿verdad? De que estamos conscientes, ¿verdad? Que hay que sufrir por el Señor y que la firmeza es un sinónimo de perseverancia también, de resistencia. Y son momentos que estamos viviendo todos, tal vez experimentando dolor, la angustia, la preocupación, la tristeza, para muchos hasta depresiones, que Dios lo reprenda. Pero tenemos la oportunidad de recibir, no lo tomemos como un fracaso, como estar diciendo qué mal tiempo nos tocó vivir. Si lo estamos viviendo y Dios nos permitió estar aquí y tomemos en esto en cuenta que Dios lo estamos viviendo, porque hay algunos que no lograron vivirlo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estamos aquí y sencillamente por eso debemos de estar agradecidos con Dios y entonces estar analizando y diciendo, Señor, ¿cuál es el propósito para que esté pasando esto? Porque tal vez muchos hemos perdido parientes, ¿verdad? Y varios. Yo en mi caso, en 5 meses, 5 seres queridos se me han ido. Entonces, ha sido para muchos un proceso muy duro. Son momentos difíciles los que estamos viviendo, pero aquí es donde el Señor nos da una palabra como soldados de Él, que seamos firmes, ¿verdad? Que seamos firmes en Él y que Él va a estar con nosotros. Y aquí es donde podemos sacar el título de tesón. Yo he escuchado que tú dices que los tesones, ¿verdad? Ya son gente bastante preparada, ¿verdad? Que ha pasado bastante sufrimiento, bastante entrenamiento, y yo creo que no se ponen a llorar y se van, ¿verdad? No. Ni tiran la toalla, sino que siguen adelante y llegan a ser personas realmente importantes, ¿verdad? Entonces nosotros como soldados de Cristo ahora tenemos la oportunidad de graduarnos como tesones a través de todo esto que estamos viviendo de sufrimientos y todo. Nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé fortaleza de seguir adelante, que nos dé firmeza, que nos dé perseverancia, constancia para seguir haciendo esto tan hermoso que el Señor nos ha permitido hacer, predicar su palabra, ¿verdad? Y que no salgamos reprobados, sino que están pasándonos una prueba, estamos pasando un examen. Entonces que el Señor nos dé la fuerza para poder salir aprobados en este examen. Comámonos hoy el pan de la firmeza, ¿verdad? Seamos perseverantes, fuertes y valientes. Y es que el Señor, lo que me llama la atención a mí, ¿verdad? Como vos decías, un tesón, ¿verdad? Un tesón lo tiran a la montaña y él sobrevive a cualquier situación, ¿verdad? Entonces, así somos nosotros, somos soldados del Señor. Y también dentro de los panes del soldado están el pan de la limpieza. Recuerden que Amán era un general, pero también era un soldado del ejército, hermano. Entonces, mire lo que... entonces, este hombre, Eliseo le dio esa palabra, ¿verdad? A Amán, ¿verdad? Entonces, qué importante es, hermano, que él estaba leproso, ¿verdad? Y lo más importante es que el hombre, pues, ¿cómo se llama? Él era un general, pero se miraba ya prácticamente cuando las ropas se lavaban, dice que quedaba la carne prácticamente pegada en su traje. Pero a él le dan un consejo para que se le quite, para que se le quite la carne. Entonces Eliseo le dijo a Naamán, ¿verdad? Le dijo a Naamán que se zambulliera en el río Jordán, que se zambulliera 7 veces. Oiga bien, el pan que le está dando Eliseo a este general, a este soldado, ¿verdad? Y cuando este soldado hizo caso, este general hizo caso, se zambulló 7 veces, ¿verdad? Su piel quedó limpia,
como la lepra. Entonces es bien importante, hermano, ¿verdad? Saber que cuando uno está prácticamente viviendo momentos difíciles, ¿verdad? Momentos de enfermedad. En este momento, pues este hombre pues tenía lepra, ¿verdad? Estaba contaminado, pero la palabra que le dio fue una palabra de limpieza, ¿verdad? Y termino ya con este texto, hermano, en 1 Timoteo 4:13, ¿verdad? Mire lo que dice. Dice, entre tanto que llego. Entonces, es bien importante, hermano, alimentar de la palabra para alimentar a otros. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y de la enseñanza. Amén. Reflexiona sobre estas cosas. Mira, hermano, ¿sobre qué tenemos que reflexionar? No tenemos que reflexionar de la novela o de la serie que estamos viendo. Mire lo que dice, reflexiona sobre estas, dedícate. ¿Y qué es alguien que se dedique, hermano? Alguien que tiene disciplina para estar leyendo las Escrituras día con día, para que tu aprovechamiento sea evidente para todos. Entonces, si nosotros, hermanos, nos ocupamos en la lectura, va a ser evidente cómo vamos a estar viviendo en nuestras vidas. Tal vez poder leer ya para terminar, sí, en 4:2. Qué bonito, ¿verdad? Dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncielo. Hermano, yo le voy a repetir este versículo, ¿verdad? Timoteo 4:2. Dice, tú anuncia el mensaje. O sea, dice, Señor, le dice a cada queruso, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, hermano, en todo momento. No hay excusa de que ahorita esté el COVID, de que esto y el otro. Hay formas de anunciar el evangelio del Señor. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque este momento no parezca ser el mejor, dice. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyela con mucha paciencia, ¿verdad? Y es que la Biblia es el único libro que nos da el conocimiento de los caminos de Dios. Y es el único libro que nos causará un verdadero crecimiento espiritual a cada uno de nosotros. Yo puedo animarlo a usted y decirle que no se ponga triste al decir, pero es que yo me duermo, solo abro la palabra y yo me duermo. No importa si no hemos leído en todo este tiempo atrás, no importa el pasado, importa lo que vamos a hacer de ahora en adelante, ¿verdad? Y tomemos en cuenta que el Señor nos trae una palabra a tiempo siempre. Entonces, comience hoy, es un entrenamiento, poquito a poquito, ¿verdad? Vaya ejercitándose como buen soldado, poniéndose ya su fatiga, porque mucho camino falta por recorrer. Tenemos una misión en Dios y poco a poco va a ir sintiendo aquella hambre por la palabra, por repetir, ¿verdad? Otra vez en el buffet que le sirva y va a ir guardando para usted y va a ir llevándole a la gente. Es muy importante esto, que nosotros nos dispongamos y le demostremos al Señor que estamos dispuestos a hacer sus mandamientos, ¿verdad? Amén. Por eso aliméntate de la palabra del Señor, aliméntate para llevar el mensaje, ¿verdad? Entonces vamos a dar el resumen, ¿verdad? Ya para terminar, aliméntate. El uso yo te vengo a decir de parte de Dios que te alimentes. ¿Para qué te vas a alimentar? Para fortalecerte. Entonces tienes que alimentarte para llevar el mensaje. Como le dije, cómete el rollo y después lleva el mensaje. También tenemos que alimentarnos para recobrar esa fuerza, ¿verdad? Entonces es bien importante porque el que no se alimenta se debilita. Cualquier cosa que le pueda pasar en la vida, si no está alimentado, se va a debilitar. Por eso es bien importante estar fortalecido con la palabra del Señor para que pueden venir los vientos, pueden venir tempestades, pero dice, la casa no se va a caer porque está fundada en la roca que es Cristo, porque se está alimentando de la palabra del Señor. El pan, hermano, nos da reposo para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, a veces hay tantas cosas, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que él fue, hermano, estuvo con falsos hermanos, sufrió hambre, sufrió persecución, anduvo en naufragios, pero hermano, pero él siguió adelante, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor le daba reposo. Nuestro Señor Jesucristo mismo decía, cuando la gente le decía, Jesús, te van a matar, no, todavía no ha llegado mi hora. Reposo porque él sabía la palabra, ¿verdad? Aquellos en la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Dice que antes de alimentarlos le dio reposo. A veces tenemos necesidades económicas y a veces nos podemos desesperar. No nos desesperemos, el Señor te va a proveer.
ten reposo. Ese es un pedacito de pan que te estoy dando hoy a ti, ¿verdad? Que no nos desesperemos, porque Noemí se desesperó, hermano. Se desesperó Noemí y dejó de comer el pan de la palabra y se fue para Moab y lo perdió todo. Entonces, hermano, tenemos que tener paz y tranquilidad en nuestras vidas. También está el maná en el desierto. Fíjate que no les hizo falta nada. Nada en los 40 años. Y también les dijo, este pan va a ser para sus descendientes, como vos decías, ¿verdad? Si yo le predico la palabra a mis hijos le van a predicar la palabra a sus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos, ¿verdad? Y nuestros descendientes, en el nombre de Jesús, y declaro, y los descendientes de los que me están escuchando, van a haber predicadores. Amén. Y la palabra del Señor se va a mantener siempre, ¿verdad? Entonces también es bien importante, hermano, no importando el desierto que estás pasando, el Señor te va a sustentar con la palabra. Y también usted como soldado del Señor, ¿verdad? Está el pan, ¿bien? Para los soldados, ¿verdad? David era un soldado que estaba prácticamente angustiado, ¿verdad? Porque Saúl, su autoridad lo perseguía. Pero ¿qué pasó? A él le dieron el pan sacerdotal, y ese pan sacerdotal se quitaba el día de reposo. Y entonces ese pan que le dieron le trajo reposo a David, ¿verdad? Entonces, de igual forma, dice que en otro pasaje, su mismo hijo, ¿verdad? Absalón lo quería matar, ¿verdad? Pero hubo un hombre que le llevó pan, porque le dijo, el pan es para los soldados y para los que descansan en el desierto, el vino. Entonces es bien importante, mi querido hermano, que nos estemos alimentando de la palabra del Señor, ¿verdad? Así como aquel centurión necesitaba aquel pan para que su siervo fuera sanado. A veces tenemos familias que están enfermas, hermanos, hijos que necesitan la palabra del Señor. Entonces el Señor va a llevar esa palabra para que nuestros hijos, para que nuestra familia, para que nuestros siervos sean sustentados, ¿verdad? Entonces, así como Naamán, el sirio, era un general, pero era un soldado, ¿verdad? Que él tenía lepra, él estaba contaminado. Entonces la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra que Eliseo le dio, ¿verdad? Fue que se zambullera. Entonces esa porción de pan, ¿verdad? Limpió a ese soldado, porque el pan también nos trae limpieza. Amén, Señor, y amén. Y quiero que en este momento, para terminar, miren, con la verdad, esta plática, amén. Es bien importante que los alimentemos. Si tú has dejado, mi querido, de leer la palabra por alguna u otra forma, hoy borrón y cuenta nueva, y aliméntate para que te fortalezcas. Amén. Vamos a orar, ¿verdad? Confiando que el Señor hoy ministra a cada uno de los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, clamando por misericordia, mi Dios, para que tú nos des el deseo, el querer como el hacer, mi Dios, para que nosotros comencemos, Padre, a escudriñar tus escrituras o sigamos escudriñando las escrituras, Padre amado, en el nombre de Jesús, pero que nuestra palabra vaya llena del Espíritu Santo, que seas tú dándonos revelación, dándonos sabiduría en todo lo que digamos, en todo lo que hablemos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Escribe, Señor, en nuestros corazones cada una de tus palabras, de tus promesas, mi Dios, porque de lo que hay en nuestro corazón va a hablar nuestra boca, Señor. Que cuando nosotros vayamos a anunciar tu palabra, sea palabra viva, sea ese mensaje que tú quieres que nosotros demos, Padre, en el nombre de Jesús. Somos instrumentos tuyos y hoy límpianos, Señor, como instrumentos, Padre, como vasos de honra, mi Dios, para que sea depositada esa palabra que tú vas a llevar al enfermo, mi Dios, y ese poder del Espíritu Santo para que tú des una palabra necesitada, mi Dios, para que todo aquel que crea se levante creyendo que tú eres Rey, mi Dios, y que tu venida está pronta, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Te rogamos, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están hoy aquí con nosotros conectados, Padre, en el nombre de Jesús, y que mediante el Espíritu Santo, si hay alguno que esté enfermo, mi Dios, mandamos una palabra como el centurión, una palabra de sanidad. Señor, lleve ese pan de sanidad, de fe a cada uno que sea levantado conforme, Señor, a los planes que tú tengas, mi Dios. Danos fortaleza, danos templanza, mi Dios, para poder seguir adelante aún en estos momentos tan difíciles, Padre amado, en el nombre de Jesús, que nosotros podamos disfrutar de ese pan
de ese pan de la firmeza, de ese pan que tú das en el desierto, mi Dios, de ese pan que das para los soldados, mi Dios. Nosotros nos ponemos a la disposición tuya para que nos uses, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, te rogamos por todos aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que están necesitados, que están tristes, que necesitan una palabra de fortaleza, mi Dios. Llega Espíritu Santo y abrázalo, mi Dios, hasta ahí donde están, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos, mi Dios, por nuestro país, por los médicos, por las enfermeras, por cada uno de los que están en los hospitales, que necesitan una palabra, mi Dios, de sanidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a todos y cada uno de los que están hoy con nosotros, bendecimos a su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y mi querido Jeruso, aliméntese para alimentar a otros. Y nos vemos dentro de 15 días, si Dios lo permite. Bendiciones. Bendiciones.